Hola a todos, soy Yi Huang, actualmente doctoranda de la Universidad de Salamanca. Antes de empezar, quisiera agradecer al comité científico y a todos los organizadores por permitirme participar en este congreso. Mi ponencia se titula Víctima de la violencia y espacio de la transgresión, el cuerpo femenino en la obra de Cristina Pelligrosi. Como indica el título, pondré el enfoque de análisis en la obra de Cristina Pelligrosi, en especial en su novela La nave de los locos. Ganadora del Premio Cervantes de este año, la novelista y poeta uruguaya Cristina Pelligrosi es una de las figuras más representativas de la literatura uruguaya del siglo XX, así como una de las escritoras latinoamericanas más famosas del mundo en la actualidad, tratando temas como las condiciones de la mujer, el cuerpo y el erotismo femenino. Su escritura está impregnada de un feminismo postmoderno, oponiéndose no solo al orden patriarcal opresivo, sino también al concepto de una identidad sexual fija, reflexionando sobre las relaciones entre discurso, poder y género. Hasta el momento ha escrito docenas de obras, abarcando varios géneros literarios como novelas, poemas, cuentos y ensayos. Entre sus obras más importantes destacan los poemarios Evohé, Diáspora y Estado del Exilio, los libros de cuentos La tarde del dinosaurio y La rebelión de los niños, y las novelas El libro de mis primos e Indicios pánicos. La más representativa, sin embargo, no es otra que la novela La nave de los locos, publicada en 1984, una obra antitradicional en la que puso en práctica su escritura transgresora tanto en la forma como en el contenido. Tiene destacados tintes del feminismo postmoderno en sus obras, especialmente en La nave de los locos. Pelligrosi se opone a la distinción fija de género e identidad y reflexiona sobre la relación entre discurso, poder y género. El cuerpo femenino sirve no solo como el espacio central para esta oposición y reflexión, sino también como el medio principal para exponer la violencia patriarcal y explorar la posibilidad de transgredir las visiones de género tradicionales. En la novela La nave de los locos, Pelligrosi revela cómo la sociedad patriarcal abusa, oprime y disciplina los cuerpos femeninos a través de la violencia simbólica y física, y cómo esta violencia está justificada por el poder patriarcal a través de normas de género interiorizadas. La sociedad patriarcal reflejada en la novela, el espacio social está dividido en espacio privado y espacio público, a los cuales asigna respectivamente los dos géneros, el femenino y el masculino. El cuerpo femenino queda pues confinado al primero, que es principalmente el hogar, y cada vez que intenta entrar en el espacio público sufre discriminación y amenazas. Cerca del final de La nave de los locos, la escritora inventa un cuestionario ficticio sobre Adán y Eva, que es repartido por una muchacha, Graciela, a los estudiantes de primaria. Graciela pide a 40 estudiantes de 7 a 12 años de ambos sexos que describan qué es lo que piensan sobre Adán y Eva, así como su vida diaria en el paraíso. La encuesta sobre la vida cotidiana de Adán y Eva muestra las ideas comunes sobre la división sexual de trabajo y la relacionada distribución de los espacios sociales. Creen que, cita, cada uno se dedicaba a las labores propias de su sexo, final de cita. Adán pertenece al espacio público fuera de la familia e incluso lo imaginan como la persona encargada de las relaciones públicas, mientras que el dominio de Eva se limita al interior de la casa y sus alrededores. La mayoría de las descripciones sobre Eva son peyorativas y despectivas, como le quedaba bastante tiempo libre o no hacía nada, lo que demuestra que no se valoran las tareas del hogar de forma suficiente. A través de la encuesta ficticia se revelan las normas de género que subyacen al mito cristiano y la sociedad moderna, especialmente la división sexual de trabajo y la distribución sexual de los espacios sociales definida por la sociedad patriarcal como razonable. En el fragmento que precede al capítulo El viaje 9, la fábrica de cemento, X, el protagonista, yuxtapone irónicamente esposa con Pedro, llamando a ambos animal dócil que ama el hogar y la rutina. En el viaje 19 Londres, X entra en un bar, preguntándose a dónde van las mujeres para ventilar sus emociones cuando están tristes. En el mundo trazado en la novela, que en realidad es un reflejo de la sociedad contemporánea,
El espacio público no pertenece a las mujeres, cuyos cuerpos están, al contrario, confinados en el espacio privado. Por un lado, la sociedad les pone obstáculos para su presentación en el espacio público y permite tácitamente que se les dirija una atención negativa, a veces maliciosa, cada vez que lo intenten. Por otro lado, los espacios públicos están plagados de violencia contra ellas y al tolerar esa violencia, las instituciones las obligan indirectamente a regresar al espacio privado, o sea, la familia. Sin embargo, la violencia contra el cuerpo femenino también existe dentro de la familia y las relaciones personales. En la novela, X trabaja en una compañía de viajes como responsable de acompañar a mujeres embarazadas a abortar a clínicas en Londres. Los lectores junto con X se darán cuenta de que en los frecuentes embarazos no deseados y los abortos consecutivos, los hombres que deberían asumir responsabilidades suelen estar ausentes, y las mujeres sufren los daños físicos y psicológicos en soledad. La masculinidad hegemónica perjudica a las mujeres de forma física y psíquica en las relaciones íntimas. En el plano individual, los hombres envenenados por una masculinidad tóxica invaden y poseen los cuerpos de las mujeres sin asumir ninguna responsabilidad, tratando los cuerpos femeninos como trofeos, pruebas de su potencia, objetos desechables, mientras que en el plano social se estigmatizan los embarazos no deseados y los abortos. Se reconoce solamente el matrimonio heterosexual como la única manera legal de traer nuevas vidas a este mundo. Durante el viaje de aborto, X piensa en los experimentos con mujeres judías embarazadas llevados a cabo por la compañía Bayer, que obviamente es una parodia de la compañía alemana Bayer, así como en la figuración de niñas en ciertas tribus en África. En ambos casos, las mujeres son víctimas de la violencia y se degradan hasta convertirse en una mera cosa, un objeto pasivo, un material en un experimento médico, una mercancía en el mercado de matrimonio. Las tres escenas, un evento universal, que es el aborto, una atrocidad histórica, que son los experimentos contra la humanidad bajo el régimen nazi, un ritual repetido según la tradición, que es la infibulación de las niñas, son conectadas y yuxtapuestas en una misma lógica, todas reflejando la lamentable situación de las mujeres sometidas a la violencia a causa de su fertilidad, que debería ser un don de creación, pero que, en un orden de género dominado por el hombre, se ha convertido en la razón por la cual las mujeres son degradadas, explotadas y dañadas por la violencia, privadas de su autonomía, con su cuerpo cosificados y mercantilizados. La denuncia de la violencia contra el cuerpo femenino tiene también una dimensión política. En una escena simbólica de la novela, Pellerosi cita y reinterpreta un fragmento de la película Demon Seed, describiendo la máquina que viola a la heroína de la película como un gran símbolo fálico, una estructura del poder invencible, invisible pero omnipresente como las dictaduras. En esta escena, el cuerpo femenino se convierte en un símbolo cuyo significado se expande hacia todos los otros humillados y violados, tanto por la violencia de género como por la violencia política. En la oficina de la agencia de viajes, X recuerda cómo la compañía químico-farmacéutico pro-nazi usaba mujeres judías como cargamento para experimentos humanos. Más tarde, en el autobús a Londres, piensa en los trenes que llevaban a las judías embarazadas a la compañía, en los embarazos no deseados, las desapariciones masivas, la cadena del azar en el condón. Cierra los ojos y ve enormes espinas y soldados de uniforme. Las espinas son utilizadas en la infibulación de las niñas, y los soldados evocarían a los nazis o al gobierno militar en el país de X. La yuxtaposición de imágenes y sucesos comúnmente considerados privados cotidianos, como condones, copulación, embarazos no deseados, abortos, con los hechos históricos ignorados u ocultados, como la experimentación inhumana con mujeres embarazadas, las desapariciones masivas bajo regímenes dictatoriales, abunda a la ubicuidad de la injusticia y la violencia. La yuxtaposición de símbolos de violencia de género, las espinas, con símbolos de violencia política, los soldados en uniforme, sugiere la esencia común de los dos tipos de violencia, que es la opresión sistemática de los otros por parte de una sociedad patriarcal autoritaria.
En esta sociedad patriarcal autoritaria, la biopolítica moderna de Foucault se combina con el poder clásico del castigo. Se controla la vida individual y colectiva, en especial la reproducción del cuerpo, como las relaciones sexuales, el embarazo, la reproducción y el aborto. Se domestica y se disciplina el cuerpo individual, mientras que se regula la población en su conjunto con el control de la tasa de natalidad. Las autoridades cuentan con el poder de definir los embarazos legítimos e ilegítimos y controlar el derecho al aborto, de lo que otras instituciones sociales sacan beneficios económicos. La muerte, por otro lado, se presenta como el resultado de la explotación del cuerpo como una herramienta o una cosa, o como una amenaza por parte de los centros de poder a través de la desaparición o destrucción del cuerpo. En la combinación de la biopolítica disciplinaria y la tanatopolítica castigadora, el individuo es despojado de todo hasta que solo le queda el cuerpo. Y el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, es aprisionado, domesticado, utilizado y explotado, convirtiéndose en víctima de la violencia simbólica y física. Sin embargo, la autora no se limita a revelar la violencia contra el cuerpo femenino, sino que pasa a explorar la posibilidad de que el cuerpo se libere de la disciplina. El cuerpo femenino presentado en su obra no solo aparece como objeto víctima de la violencia, sino también como sujeto capaz de ganar autonomía a través de la expresión directa del deseo y como espacio de posibilidades que puede trascender el binarismo de género y la hegemonía heteronormativa patriarcal. En poemarios como Eoe o Babel Bárbara y libros de ensayo como Fantasías eróticas, Pedro se representa el cuerpo y el deseo erótico femenino de manera audaz, desafiando el erotismo tradicional dominado por los hombres y presentando a las mujeres como sujetos de deseo femenino en lugar de meros objetos del deseo masculino. El poema Babel la curiosidad es un buen ejemplo. En el poema, la figura femenina se emancipa del rol pasivo del objeto de anhelo y adoración, convirtiéndose en sujeto de exploración y conquista, e incluso manifiesta la agresividad de una intrusa. Por otro lado, en La nave de los locos, la autora explora otra vía de salvarle el cuerpo femenino del binarismo de género impuesto. Cerca del final de la novela, X entra en un bar y observa a Lucía, una de las mujeres que tomaron el autobús a Londres para abortar y de la que estaba enamorado, realizando un espectáculo pornográfico de travestismo. Lucía muestra su capacidad de control a través de la exhibición directa del cuerpo y la lujuria, y mediante el espectáculo lésbico excluye al público masculino de la acción, impidiéndole ocupar otra posición que no sea la de espectador, mientras que la mujer se ha convertido simultáneamente en el sujeto y el objeto del deseo, trastocando, subvirtiendo e incluso rompiendo la relación sujeto-objeto dominante-dominado. Más importante aún, a través de las escenas travestistas, se muestra que el género no es una unidad fija, ni un concepto binario con límites claros, sino que puede ser una existencia fluida, vaga, pluralista, en constante cambio. A partir de allí, la autora cuestiona las distinciones binarias y las nociones esencialistas de género, deconstruyendo la relación masculino-femenino, sujeto-objeto, dominante-dominado que la sociedad patriarcal identifica como la única norma. En el espectáculo, todos los límites fijos de género se desdibujan, las representaciones de diferentes géneros se superponen, constituyendo la representación de la representación y el travestismo del travestismo. Lucía se vestía de balón, con chistera sobre sus cortos cabellos rubios, corbata y pantalones muy anchos que flotaban, imitando a Charlotte Rampling en Portero del Noche, quien imitaba a Helmut Berger en La caída de los dioses, quien imitaba a Marlene Dietrich en El ángel azul. Los dos primeros actores mencionados en las tres películas se visten de un sexo distinto al suyo, y Lucía forma una cadena de imitación junto con ellos, en la que las identidades masculina y femenina están superpuestas, subvertidas y diluidas en múltiples travestismos, como dos espejos que se reflejan el uno en el otro infinitamente. Al final, la imagen original y el reflejo se confunden entre sí, dificultando su identificación. Otro actor
o la actriz del espectáculo travestista también tiene una identidad bastante ambigua. Es un hombre disfrazado de mujer, o una mujer, un travesti, uno que había cambiado sus señas de identidad para asumir la de sus fantasías, alguien que se había decidido a ser quien quería ser y no quien estaba determinado a ser. Aquí el género ya no es un atributo natural y predestinado, sino que se convierte en algo que se puede cambiar a través de la actuación, de la performance, como una máscara que se puede poner y quitar a voluntad, como una fantasía que se puede crear y transformar arbitrariamente. Bourdieu ha sugerido que la masculinización del cuerpo masculino y la feminización del cuerpo femenino determina una somatización de la relación de dominación de ese modo naturalizada. Si la construcción simbólica ejerce una transformación sobre el cuerpo para diferenciar los dos sexos, que son artefactos sociales más que existencias naturales, en las prácticas de travestismo, la transgresión y la subversión de las diferencias arbitrarias de sexos y las normas de género también comienzan con el cuerpo. Según Judith Butler, los espectáculos de travestis prueban la posible disonancia entre las tres dimensiones de corporalidad significativa: el sexo anatómico, la identidad de género y la actuación de género, deshaciendo la unidad falsamente naturalizada de la experiencia de género. Judith Butler dice que, en vez de la ley de coherencia heterosexual, vemos el sexo y el género desnaturalizados mediante una actuación que asume su carácter diferente y dramatiza el mecanismo cultural de su unidad inventada. En el espectáculo de travestis, el desplazamiento permanente conforma una fluidez de identidades que propone abrirse a la resignificación y la recontextualización. La multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas. La escena del travestismo en la novela justamente muestra esta fluidez. El género no es una unidad fija, ni un concepto binario con límites claros, sino que puede ser una existencia fluida, vaga, pluralista, en constante cambio. En la práctica cultural no heteronormativa del travestismo, Lucía se libera de las ataduras de su sexo biológico y de su condición de mero objeto de deseo. En este momento, el cuerpo se convierte en un espacio de convivencia de múltiples géneros y sexualidades. Cuando X encuentra a Lucía después del espectáculo, descubría y se desarrollaban para él, en todo su esplendor, dos mundos simultáneos, dos llamadas distintas, dos mensajes, dos indumentarias, dos percepciones, dos discursos, pero indisolublemente ligados, de modo que el predominio de uno hubiera provocado la extinción de los dos. Más aún, era consciente de que la belleza de uno aumentaba la del otro, fuera el que fuera, como si dos pares de ojos lo miraran, cuatro labios murmuraran, dos magníficas cabezas lo envolvieran con su ritmo. Así pues, el cuerpo que antes había sido víctima de la violencia patriarcal se convierte en un espacio de trascendencia y libertad, tanto en el ámbito de género como en el político. In Allegories of Transgression and Transformation, experimental fiction by women writing under dictatorship, Tello argumenta que los regímenes autoritarios pueden verse como manifestaciones intensificadas del orden patriarcal, en los que el discurso oficial, en efecto, da una lectura o interpretación singular y muy tradicional al sistema sexo-género, intentando que su función parezca natural e incuestionable. El papel de la mujer es el autosacrificio maternal por el bien del futuro de la nación, sus hijos. El ámbito familiar es un santuario donde prevalecen los roles sexuales claramente denominados, preservando así la fibra moral de la nación. Y las relaciones sexuales, por supuesto, se circunscriben a la heterosexualidad matrimonial. Sin embargo, en la obra de Bella Rossi, las mujeres se rebelan contra estas tres normas autoritarias mediante la liberación del cuerpo. Luchan por la libertad del aborto, transgreden los roles y normas de género impuestos y niegan el matrimonio heterosexual como única salida. A través de la presentación del erotismo femenino y las prácticas corporales no heteronormativas, se vuelve a empoderar el cuerpo femenino, que ha sido sometido a la violencia patriarcal, reintroduciéndolo en una dimensión de libertad y liberación. Aquí está una parte de la bibliografía que uso.
y muchas gracias a su atención.